Antes hubiese dado todo por un estoy orgulloso de ti, lo has hecho bien. Lo siento. Fui muy estúpida, aún no comprendía que era yo misma la que debía estar orgullosa de mí. Rechazar como eres es rechazar quién eres. Mis padres me dijeron, desde que era pequeña, que escribir no te llevará a ningún sitio. Mentira. Cuando escribo soy libre. Cuando escribo me llevo lejos de vosotros y de la realidad que me habéis creado. Ellos dicen, la música no te llevará a ningún sitio, pero ¿y si un trozo de madera descubre que es un violín? Eso es lo que me pasó conmigo misma. No necesito orquesta para sonar. Y padres, vuestros comentarios son solo un coro que desafina mi obra. Tengo los ojos de mi madre y los labios de mi padre, pero no me han enseñado a sonreír al mundo con ellos. Luego, repítame la pregunta de por qué soy tan fría como vosotros, con vosotros. Y avergüénzate porque abrazo a un amigo delante de la familia. Tranquilos, que Franco murió hace mucho tiempo y no tengo que ser ninguna fina señorita. Pero no creáis que no me paseo en braguitas cuando os vais o lanzo improperios cuando algo se me cae al suelo. Mientras, delante de esa gente que dice llevar parte de mi sangre, seguiré diciendo lo que pienso, por mucho que os avergüence, por mucho que yo os avergüence siempre, y no perdáis oportunidad en recordarme el terrible error que soy y todo lo malo que siempre hago. Podría decir que lo siento por no ser la hija que hubieseis querido, pero no lo haré, porque me enseñasteis a no decir mentiras, al menos no las que os benefician. No es que os recrimine que me hayáis traído al mundo, porque ya no se puede hacer nada al respecto. Es solo que me habéis hecho sentir que no debía estar en él, pero calla. No digas tonterías, que aún te gritan por reflejar los sentimientos que han sembrado en ti. Supongo que no quieren ver germinar la semilla de su error irreparable en su primogénito. Porque sí, cometéis fallos, aunque no nos dejéis decíroslo. Porque podéis pedir perdón en vez de fingir que no pasa nada o dejar de hablarnos. Eso es madurez y no lo que reclamáis vosotros. Ellos también fueron hijos y a pesar de ello no nos comprenden. Dicen, no queremos que cometas los mismos errores que nosotros. Contra más presionas, más me esfuerzo por escapar, mamá. Pero dime, papá, ¿qué errores? ¿No tenéis la vida hecha? ¿Una carrera, un trabajo, una casa e hijos? ¿Es todo lo que deseabais? Felicidades por obtener la vida plana que ansiabais. Encajad la sonrisa de dientes perfectos para que sepan que nunca os salisteis del papel y podáis hablarnos en voz alta. El corazón es un arma del mismo tamaño que el de tu puño, y un padre no debería menospreciar ni comparar nunca a un hijo, porque si no, dejará de serlo. Porque para mí lo más sagrado son las palabras, y quedan escritas en mi memoria, por mucho que pasen los años. Acabáis siendo el foco del odio Acabáis siendo el foco del odio para que os imitemos y gritemos luego a nuestros hijos. Yo dejé de volcar frustraciones porque comenzaban a resbalarme. A cada frase más fuerte que la otra, yo también me endurecía. Pero jamás conseguiréis que nada de lo humano me sea ajeno. Desde hace años me pregunto, ¿qué he de ser? ¿Quién he de ser? ¿Quién quiero ser o quién soy? Si no lo siento, si no escojo ser, al final no seré nadie, no seré nada.